tardes. Como decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, para mí es un honor recibirlos en este encuentro tan especial. No es un encuentro más, es un encuentro especial, y decimos eso porque es un momento de inflexión en que la investigación trasciende a la academia y se hermana con la práctica profesional y con la sociedad. Es un encuentro donde el proyecto de una de nuestros estudiantes levanta vuelo. Hoy celebramos la vocación y el compromiso que convierten ideas en propuestas y proyectos en acciones públicas, en políticas. Nuestra universidad lleva el nombre de un presidente que se diferenció, entre otras cosas, por convocar a las juventudes, convocar al ámbito universitario para que sea ese ámbito universitario el que lo lleve adelante en su gobierno con las políticas públicas. Eran las nuevas generaciones las que consideraba que eran las que iban a poder atender los desafíos de su tiempo. Ese legado nosotros lo recordamos cada día en una misión en cuanto a que la vida universitaria no se agota en la transmisión de conocimientos. Es compromiso público, es formación de ideales, es transformación social. Seguimos esa tradición y por eso, en este momento, en este pequeño acto, damos protagonismo a la voz de nuestros estudiantes. El protocolo REMI es Natalia Remy. Natalia es nuestra estudiante. El protocolo habla de su historia, de su vida, de su investigación y de su trabajo. Este evento también es testimonio de la interdisciplinaridad que caracteriza a nuestra universidad. Nuestra universidad fue gestada con una estructura departamental y por eso los pilares que hacen a este encuentro, trabajo y salud, son importantes para destacar. Es importante destacar que este protocolo forma parte del bienestar humano que caracteriza a estas actividades que vamos a proponer dentro del protocolo del teletrabajo. Y sabemos que cuando se abordan con salud y trabajo estos dos pilares, el bienestar que es humano se potencia y es bienestar social. Reafirmamos nuestro compromiso de que la academia trasciende sus aulas, trasciende para transformar realidades, para consolidar la justicia, la equidad y la democracia. Estamos aquí para poner cara a los proyectos, para honrar el trabajo de quienes investigan y para demostrar que con conocimiento y pasión la academia puede ser una fuerza transformadora. Ahora les voy a presentar a este destacado panel, elegido muy especialmente. Cada una de las personas que están sentadas aquí al lado tienen un protagonismo en esta instancia, en este proyecto que para nosotros es tan importante. Ahora le cedo la palabra al rector, nuestro nuevo rector, en un periodo importantísimo para nuestra universidad, donde se empiezan a jerarquizar proyectos de investigación científica y de acción social. Con ustedes, el doctor Alejandro Gómez. A la decana Paula Sardeña, señor subsecretario del Gobierno de la Ciudad, subsecretario de Trabajo del Gobierno de la Ciudad, doctor Bueno, señor director de la Maestría en Derecho y Tecnología, Julio Brisolía, señor director de nuestro Instituto de Salud Global, Carlos Reazzoni, doctor Carlos Reazzoni, señora directora del área de investigaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas, doctora Elena Botos. La verdad que es un distinguido panel el que vamos a tener esta tarde para poder estar hablando con el resto de los presentes y los que nos están viendo, que forman parte de la comunidad de la Universidad Kennedy, y con los que no, pero que hoy se acercaban aquí a esta sede tan importante que tiene la universidad como para poder estar tomándonos el tiempo que podamos hacer esta tarde para involucrar a la universidad una vez más en una temática que a casi todos nos toca hace como mínimo 5 años, en donde hemos empezado a ver el teletrabajo y las transformaciones que se han dado respecto de él y que
todavía disparan en cada uno de nosotros interrogantes que tienen que la academia, como bien dijo la decana recién, empezar a darle contenido, digamos, ¿no? Y a poder estar acompañándolo. Pero no es solamente la academia la que tiene que participar y por eso la presencia del subsecretario del Trabajo con información actualizada y problemas o de la problemática que realmente nos encontramos. Ayer estuve casualmente con un funcionario de gobierno de la ciudad y me dijo cómo han modificado desde que estaban en la última gestión, en este año y medio, la posibilidad de estar haciendo la vuelta al trabajo a personas que quizás estaban concurriendo muy poco a su oficina porque no le habían encontrado una solución a lo que era las problemáticas que estamos abordando hoy, el teletrabajo y sus implicancias en la salud y en el derecho laboral, que en definitiva tiene que hablarnos de cómo somos nosotros respecto de temáticas que tienen que ver con los derechos humanos. Y en función de todo esto, la verdad le agradezco mucho a la decana por haber organizado este panel y pongo a los expertos aquí para que realmente podamos estar contando con su impresión para poder dar un paso más en esta temática. Así que muchísimas gracias. Bueno, ahora va a dar inicio a darnos unas palabras el doctor Grisolía. Bueno, el doctor Grisolía es doctor en Derechos Humanos, tiene un diploma de honor del Senado, es profesor en diversas universidades, es académico, es doctrinario. Bueno, ¿qué más decir? Locuras de proyectos que hemos compartido desde el año 2002. Nos hemos embarcado en proyectos académicos muy interesantes y en proyectos científicos y bueno, no podía estar ausente en este panel porque él es uno de los más preocupados por el tema del teletrabajo y ha escrito un montón sobre el tema y lo vive a diario en la gestión judicial. Doctor. Bueno, muchas gracias, Paula. Un placer estar muchas gracias, es un placer estar en esta universidad, que he sido profesor de grado hace muchos años y ahora de posgrado dirigiendo la maestría en Derecho y Tecnología que fue creada por la doctora Paula Sardeña, una incansable académica de nota, brillante, que felicito por toda la tarea que está haciendo en esta universidad y me pone muy contento porque es una querida amiga. Felicitar al nuevo rector de la universidad que está con una compañía muy buena, un equipo muy bueno que se está gestando y al panel, distinguidos colegas. Bueno, básicamente tengo que dar un poco la introducción, hablar del teletrabajo en general, para después que se vaya desarrollando hacia el lugar donde queremos abordar. Y decir lo que todos sabemos, la pandemia fue disruptiva, hizo un antes y un después en el mundo en general, pero en el mundo laboral, demostró que el teletrabajo servía, que se podía teletrabajar, y todos los mitos, todos los prejuicios que había con el teletrabajo fueron desapareciendo a medida que fue corriendo la pandemia y se empezaron a demostrar que se podía trabajar en condiciones similares en forma remota que presencial. Y esto, que parece algo transitorio, porque lo que sucedió en la pandemia fue un trabajo remoto, un teletrabajo forzado, bueno, se empezó a demostrar con el tiempo y ya en la pospandemia que no se podía volver a lo que pasaba antes. Es decir, que estuvo ese cambio de paradigma, existió ese cambio de paradigma, y ese cambio de paradigma en buena medida impacta sobre los trabajadores, impacta sobre los empleadores y sobre el mundo del trabajo. Es uno antes y uno después. Y el cambio es más profundo todavía porque las nuevas generaciones de trabajadores ya no quieren el trabajo presencial pleno como estaba antes. Ese modelo rígido, de estructuras rígidas caracterizada del derecho del trabajo con horario de ingreso, horario de salida, 8 horas de trabajo o más, 1 o 2 días de descanso.
ese trabajo rígido, sin posibilidades de flexibilidades horarias. Bueno, eso ya las nuevas generaciones no lo quieren, quedó demostrado esto a través del tiempo, y es más notorio en los más jóvenes. Esto marca una tendencia. A medida que pase el tiempo, este desapego a esta forma de trabajar y ese acercamiento al teletrabajo y a la modalidad nueva de la pospandemia, que es el trabajo híbrido, el que nosotros llamamos teletrabajo seguro 3x2, que es esa asistencia a las oficinas 2 veces por semana y 3 veces virtual, es decir, la coexistencia en la misma relación laboral del trabajo presencial y el virtual. Bueno, evidentemente esto produce un cambio en el perfil de los trabajadores, va a producir y está produciendo un cambio en el perfil de los empleadores y también en la mecánica de la prestación de las tareas. Si bien en muchos lugares se intenta volver a la presencialidad, es una cuestión temporal, tarde o temprano, se va a terminar imponiendo el trabajo mixto. Claro que esa dicotomía que se plantea, ¿qué es mejor, la presencialidad o el trabajo remoto, el teletrabajo? Eso es un error conceptual. No es teletrabajo o trabajo presencial. El trabajo inteligente, y yo lo publiqué en Infobae hace un tiempo, en 2021 creo, decía que cuando el trabajo es inteligente, lo que se puede hacer virtual con la misma calidad que presencial, hay que hacerlo virtual. La presencialidad debe quedar reducido a aquello que necesariamente debe ser presencial. Bien, esto no es un problema de Argentina, es un tema del mundo, estamos hablando a nivel internacional. Entonces, aquel fenómeno, por todos conocido, la llamada gran renuncia producida en el 2021 en Estados Unidos, que lleva a que renunciaran a sus puestos de trabajo 33 millones de personas ese año, ese fenómeno conocido como la gran renuncia, en realidad es el gran despertar de los trabajadores cansados de una mecánica de trabajo que no lo premiaba, que no les servía. Y cuando las empresas quisieron que esos trabajadores que se habían acostumbrado al trabajo remoto volvieran a la presencialidad, directamente renunciaron. Obviamente la situación de Estados Unidos no es la de Argentina, pero si acá se quedan, obviamente no se quedan porque quieren, sino porque no pueden. Entonces, lo que hay que apuntar, y un poco yo lo planteaba esto también en su momento en la justicia, porque esto también operó en la justicia funcionaba presencial. Claro, ¿qué pasó? Siempre se iba a hacer trabajo remoto, nunca se hizo. ¿Por qué hoy en la Argentina y en el Poder Judicial de la Nación, voy a hablar, no de la provincia de Buenos Aires ni de ninguna provincia, de la Nación, ¿por qué tenemos teletrabajo hoy? Porque existió la pandemia. Y la realidad indica que nosotros en marzo del 2020, cuando se cierran los edificios, nosotros nos quedamos aislados de nuestros expedientes. Tan aislados que no teníamos forma de proveer ni de ver el expediente, porque el expediente era papel y no había un VPN, no había forma de conectarse entre nosotros y el expediente, y nosotros no podíamos ir físicamente al juzgado. Y ahí venía el comentario, los jueces no hacen nada, no hacemos porque no podíamos acceder. Lo que hace la Corte en ese momento, en forma muy veloz, en un mes pone la firma electrónica, se digitaliza todo, aparece el VPN y en 2-3 meses se hace lo que no se hizo en 10 años. Y a partir de ahí, en 3 meses, a mitad de año, ya estábamos trabajando casi normalmente y ya en el 2021 ya se tomaban las audiencias remotas. Y ahí vino otro problema con las audiencias remotas, porque se decía, ¿cómo van a tomar audiencias remotas de testigos? Hay que cumplir con los actos formales. Claro, hay que cumplir con la formalidad. Bueno, la audiencia remota es la misma audiencia presencial, pero con tecnología, nada más. Si el testigo va a mentir, para decirlo acá entre colegas, ¿va a mentir presencial o va a mentir virtual? Es como el profesor. El profesor, si el alumno se copia,
se va a copiar virtual o se va a copiar presencial. El tema es que va a haber nuevas metodologías para hacerlo y va a haber nuevos controles que tendrá que tener el profesor o el juez en su caso para que eso no suceda. Entonces, todos los mitos, todos los prejuicios, etcétera, etcétera. Lo interesante es que siempre hay que tener un sentido finalista en todo. No dice, a ver, al final del cuento, ¿sirve o no sirve la tecnología? Sí, sirve, es una herramienta absolutamente necesaria. ¿Podemos mirar para otro lado? No. ¿Podemos volver a la presencialidad? No. ¿Podemos dejar de lado el teletrabajo, que nosotros hacemos mucho en tribunales, con 3 días, 2 días, cada juzgado va tomando un concepto distinto? Y la productividad, está probado que en estos 3 años subió más de un 50%. ¿Por qué? Porque las audiencias de testigos para tomar un acto procesal puntual se producen más. ¿Y por qué se producen más? Primero, porque los testigos que se toman, por esto hay que hablar de realidades, en Capital Federal vienen de todo el conurbano y les resulta muy complicado a veces asistir físicamente. En cambio, desde una computadora acceden y terminamos tomando una gran cantidad de testigos. Y eso favorece a los abogados que de pronto también tienen que estar en La Matanza, en San Isidro, en Capital, en distintas audiencias. Pero esto es una realidad, no hay que explicarlo porque ya es obvio. Esto en la justicia, esto en los trabajos. Entonces, el teletrabajo, que tiene una ley nuestra, que es la 27555 de agosto del 2020, cuando debimos tener una ley 10 años antes, de hecho yo participé en su época en la redacción del primer proyecto que salió en el 2007, con el Ministerio de Trabajo y con académicos y con la participación de la Unión Industrial, de la CGT, etc., nunca terminó de aprobarse. Y ese proyecto sirvió de base para varias leyes de distintos países de Latinoamérica que terminaron teniendo leyes de teletrabajo antes que nosotros. Pero bueno, es un tema básico de la Argentina este. Para terminar, porque hay que ir redondeando, como ya Paula me está diciendo hasta acá, está todo muy bien. El teletrabajo es un ganar-ganar para todos, para el trabajador, porque las obviedades, desde ahorrar tiempos de viaje, ahorrar económicamente en viático, en tener flexibilidad horaria, por ejemplo. Para la empresa también, ahorros obvios en infraestructura. Para la sociedad, tema ambiental, accidentes, desaparece el accidente in itinere también para algunos que se preocupan por eso, pero esencialmente, fíjense que, yendo al tema nuestro, el teletrabajo es inclusivo, y esto es fundamental, es inclusivo, porque hace que esa persona, que ese grupo vulnerable que por ahí no puede prestar tareas presenciales, sí lo puede hacer en forma remota. Los padres con hijos pequeños, un trabajador que tiene que cuidar a un pariente enfermo, por ejemplo, los trabajadores con algún problema de discapacidad. Es decir, es inclusivo. Entonces no se puede tapar el sol con la mano. Entonces, como decía, es ganar-ganar. Y esto, como dice el Martín Fierro, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, para los que lo quieren seguir escuchando, se anotan en la maestría en Derecho y Tecnología, que es el director de nuestra maestría. Ahora me toca presentar a una gran amiga, Adriana Botos, a quien conozco también hace mucho tiempo. La convencimos de que venga como docente a nuestra facultad y dentro de la facultad es la coordinadora de investigación de nuestra unidad académica. Ella va a ser la que les va a presentar el corazón de esta mesa, que es el protocolo REMI. Bueno, muchas gracias. Hoy voy a ser la voz de quien elaboró este protocolo. No es nada, lo que voy a decir no es de mi cosecha, salvo dos o tres conceptos que, bueno, como decía el doctor Grisolía, el teletrabajo fue un antes y después de la pandemia.
Y cuando uno estudió el teletrabajo, incluso antes, la referencia era Jack Niels, que lo conocen como el padre del teletrabajo. Y decía, el teletrabajo implica llevar, que el trabajador no vaya al trabajo, sino que el trabajo vaya al trabajador. Una herramienta, como se dijo recién, para personas que, bueno, tienen que quedarse en sus casas por la atención de menores o de niños, por cuestiones de lejanía, bueno, un montón de cuestiones. Y hoy pasó a ser una herramienta para un grupo de trabajadores que optan por seguir trabajando, pero que por alguna cuestión de salud, de algún tratamiento, de estar con las defensas bajas, tratamientos oncológicos, no pueden ir hasta el trabajo. Quieren que el trabajo vayan a ellos. Y esto un poco plantea el protocolo, cómo implementar el teletrabajo, cómo hacerlo real, posible para este grupo de trabajadores, reitero, que tienen la voluntad y por supuesto que tienen el ok médico con el visto bueno también del INCUCAI. Esto es un poco la introducción de qué consiste el protocolo. El protocolo nace en el contexto de investigaciones hechas por la autora en la maestría de Tecnología y Derecho. Es producto de nuestra maestría, así que doblemente más contentos por poder poner en agenda este tema, que es un instrumento que busca garantizar derechos laborales de trabajadores y trabajadoras con diagnóstico de trasplante. No limitado a esto, reitero, puede ser personas inmunodeprimidas, personas con tratamiento oncológico. Uno piensa el teletrabajo con un trabajador sano que no puede ir a trabajar por algún otro motivo. Bueno, hoy el teletrabajo también es una herramienta para estos trabajadores que quieren seguir trabajando, que se sienten activos, que no quieren sentirse limitados por una situación que Dios quiera sea pasajera. Los objetivos entonces es asegurar la permanencia en el empleo, adoptar condiciones laborales según necesidades médicas. Tengamos presente que muchas de estas personas requieren de ciertos soportes sin los cuales no pueden llevar una actividad plena. Entonces, también eso se requiere en este contexto. Proteger frente a la discriminación. Una patología no nos puede excluir del mercado de trabajo, no puede haber exclusiones del mercado de trabajo. Esto facilita el espíritu inclusivo de este grupo de personas y promover el acceso y permanencia en el empleo mediante el teletrabajo. Es un instrumento sumamente importante para ello. No está huérfano de sustento normativo. Tenemos la Constitución Nacional, Derecho del Trabajo, 14 bis, no discriminación. La Ley de Contrato de Trabajo, la Ley de Protección Integral de las Personas con Discapacidad, la Ley de Riesgo de Trabajo, bueno, la Ley de Teletrabajo y la Ley 27.447, trasplante de órganos, tejidos y células. Los requisitos, y acá me pidieron que hiciera mucho hincapié. Voluntariedad del trabajador, es algo voluntario, es una opción que tiene el trabajador. Y por supuesto, el aval de la Junta Médica junto con el INCUCAI. O sea, estamos en un contexto de responsabilidad también. ¿En qué consiste el protocolo? Pusimos algunos puntos para destacar. Contiene, bueno, estos objetivos que nosotros mencionábamos recién. El alcance, si bien pudo haber estado pensado para un determinado grupo de trabajadores, es decir, pensado un poco para empleo público, no quiere decir que esto pueda ser extendido también al empleo privado. No es exclusivo ni excluyente de uno u otro. Habla de un procedimiento, el protocolo detalla el procedimiento, reitero,
siempre teniendo como eje principal el cuidado del trabajador e incluso, aunque parezca mentira también, teniendo presente la mirada del empleador. No es voluntario, opcional del trabajador, pero aunque parezca mentira, para los empleadores que tal vez nos están escuchando, no le genera ningún cargo, ningún gasto extra. Señores de las aseguradoras de riesgo, tampoco. No hay un riesgo, y si hubiera algún riesgo sería propio de un trabajo de una persona sana o cualquier trabajador. Así que los no que pudieran tener, no, tenemos respuestas afirmativas. No hay no, hay sí. Bien, la evaluación, una evaluación médica, reitero, con el acompañamiento del INCUCAI. La modalidad de trabajo, podemos estar hablando de un teletrabajo completo, íntegro o híbrido, de acuerdo también a las posibilidades del trabajador y que se den en el ámbito físico del trabajo, en el espacio del puesto de trabajo, que se den las condiciones para soportes de oxígeno, por ejemplo, entre otros. Seguimiento médico y reevaluación. Apoyo y contención no solamente médico, sino de los compañeros de trabajo. Revalorizar la empatía. El mundo del trabajo no es simplemente sumar, restar, somos personas. Tanto los trabajadores como algunos empleadores, personas humanas, pero detrás de una persona física empleadora hay gente, hay seres humanos. Entonces, revalorizar la empatía que tanto nos hace falta y que tanto nos hace bien. Un proceso, bueno, llegado el momento, el proceso de trasplante, una licencia especial, allí sí, voy a solamente decir esto porque no tengo la expertise para desarrollar mucho más los procesos, los post-trasplante, pero bueno, también hay controles y luego el reintegro laboral, que puede seguir dándose a través del teletrabajo. Acá en esta mesa se dijo teletrabajo híbrido, bueno, también sería una viabilidad. ¿Cuál es el impacto esperado en todo esto? Proteger la vida del trabajador o de la trabajadora, fortalecer las libertades, los derechos humanos y laborales, promover la inclusión social, la inclusión laboral, servir como un modelo público y replicarlo en lo privado. Reitero, esto fue pensado para lo público, pero también invitamos a que pueda ser pensado y repensado en el ámbito privado, en el ámbito del empleo privado. Ahorro para el empleador, efectivamente, evita costos. Si hay que dar licencias a trabajadores, hay que contratar a otro trabajador. Bueno, fíjense, hay más sí a favor de la implementación que no. Y algo que me pidió la autora que dijera, lo voy a leer si me permiten para ser totalmente fidedigna. La tecnología es la herramienta, la red de vínculos humanos, el impulso. El señor rector habló de derechos humanos, el doctor Grisolí habló de ganar, ganar. Bueno, de esto se trata el protocolo. Muchas gracias. Bueno, Natalia, ya tu proyecto elevó alas. Seguimos con el derecho del trabajo. Como ustedes verán, la mesa está un poco desequilibrada con el derecho del trabajo, pero tenemos la frutilla del postre al final que nos va a hablar de salud. Ahora le toca la palabra al subsecretario de Trabajo, el doctor Horacio Bueno. Horacio Bueno también es doctor en Derecho del Trabajo, es profesor, es investigador, un incansable luchador por los derechos de los trabajadores y bueno, ahora en un puesto que la verdad que le hace mucho honor al puesto que tiene. Así que, Horacio, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Paula. Estoy acá por Paula, que fue mi directora de tesis de doctorado, a quien le debo mucha gratitud. Para mí siempre es un honor compartir el panel con todos, en especial acá con el doctor Grisolía, que es un maestro para mí.
Bueno, la veo a Natalia ahí, que la conocí cuando presentamos un libro de Julio, que es el del Código Procesal de la Ciudad de Buenos Aires. Ella se presentó después de que estuvimos ahí tratando de presentarlo de la mejor manera posible. Me contó la problemática y la verdad que a mí me impactó mucho y tuve una cosa empática instantánea, porque a mí el tema del trasplante me tocó bastante de cerca. Esto es algo personal, pero mi hermano fue trasplantado de médula. Yo fui el donante, o sea que el proceso de trasplante es un tema bastante complejo. Viví lo que siente alguien que está esperando, alguien que es trasplantado y alguien que se quiere reinstalar en su trabajo y volver a hacer lo que fue y seguir su vida, ¿no? Y bueno, cuando Natalia comenta, mirá, me dice claramente, yo lo que quiero es trabajar. Y bueno, parece raro porque después cuando llegué a la secretaría comenté, empecé a ver, me junté con la gente que me junto todos los días y contándole, bueno, qué raro, ¿no? Alguien que quiera trabajar es fabuloso, ¿no? Parece que no, pero alguien que tal vez pudiendo gozar de una licencia quiere trabajar. Por eso es que está muy bien, o sea, yo no me voy a extender en algo que tenga que ver con el teletrabajo, que mejor que Grisolia no lo va a decir nadie, el protocolo está al alcance de todos y para mí es interesante. Acá vemos que vuelve el tema de la licencia, ¿no? La licencia es algo que está bueno, que por más que a veces cuando estamos en algunos de estos grupejos que estamos trabajando sobre reforma laboral, siempre hay alguien que quiere eliminar directamente las licencias o que estén a cargo de no sé quién. Pero la licencia es algo que está pensado para la generalidad de los casos, para todos, y no vamos a lo puntual, que es algo que tenemos que rescatar. Por lo menos nosotros hoy estamos tratando de rescatar eso puntual, porque a veces la ley para todos está muy bien, pero hay casos puntuales que son distintos y que hay que analizarlo distinto. Y tal vez la persona que está esperando un trasplante no es un enfermo normal, sino que es alguien que puede hacer un montón de cosas y que las quiere hacer, porque no olvidemos que como el trabajo nos define, el trabajo nos dignifica, el trabajo nos da la posibilidad de levantarnos todos los días y sentirnos útiles. Y la verdad es que alguien que está esperando recuperarse, también es igual que todos nosotros, necesita ser útil a la sociedad y poder trabajar. Así que por eso a mí me interesa muchísimo este protocolo, pienso como la doctora Botos, de que esto es importantísimo, que es ganar, que puede ser implementado en el ámbito público, que puede ser implementado en el ámbito privado. Me llena de orgullo que ella tenga el empuje para hacerlo, igual que Paula, que le dé el lugar, todos que le dan el lugar. Y bueno, desde lo que a mí me toca, yo estoy tratando de poder empujarlo como para que esto sea posible en el ámbito tal vez del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, que es donde más nos importa en este momento, y en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires todo, porque la verdad es que cuando uno lo explica, decir no, me parece una pavada, es imposible que alguien lo diga, porque realmente es algo interesante que tal vez no se le había ocurrido a nadie, las herramientas están al alcance, las tenemos para utilizar todos los días y es algo que es muy valioso. Así que yo represento a un gobierno que trata o está tratando de escuchar al metro cuadrado, de escuchar al vecino, de escuchar el problema puntual, porque esto de hacer cosas en forma general está bien, pero a veces hay que darle una vueltita de rosca a las cosas. Y en esto me parece que es una vueltita de rosca nada más, que no es tan complicado y que los que tenemos alguna posibilidad de empujarlo, como ustedes y como yo, tenemos que tratar de poner nuestro granito de arena en esto. Así que bueno, muchas gracias, te felicito Natalia una vez más, me parece espectacular la iniciativa y bueno, quedo a disposición de todos. Gracias, Paula. Bueno, esta es nuestra forma también de acercar las voces de nuestros estudiantes y de acercar los proyectos como parte de nuestro programa. Nosotros en la facultad tenemos un programa que se llama De la investigación a la política pública, donde los resultados de las investigaciones los presentamos en las legislaturas. Hemos presentado en algunas presentamos en Córdoba, presentamos en Salta, presentamos también en La Pampa proyectos legislativos. Y bueno, y esta es nuestra forma de consolidar este programa.
Bueno, ahora les voy a presentar, bueno, ustedes ya lo conocen, muchos, a Carlos Regazzoni, médico, político, filósofo, destacado en su actividad privada, destacadísimo en su actividad científica. Fue funcionario en desarrollo social, en ese momento compartimos edificio cuando yo fui directora de empleo de la ciudad ya hace mucho tiempo. También fue destacado funcionario en educación, en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, y también es protagonista en nuestra universidad, porque es el director del Instituto de Salud Global de nuestra universidad. Doctor. Doctora, ustedes saben que Platón, cuando se pregunta qué es el arte, habla del artista. Y dice que el artista, alguien es artista cuando logra reproducir algo de la naturaleza con una naturalidad que parece que emergiera de él. Imaginemos, él lo nombra, una bailarina que pudiese emular el movimiento de los árboles con el viento, ¿no? O sea, sería como la suprema obra de arte, un hombre que puede hacer eso. Bueno, Paula tiene esa característica, porque con total naturalidad hace o dice cosas extraordinarias y uno dice, ¿cómo, de dónde sacó esa jugada? ¿No? Es como parece Alcaraz, ¿viste? La pelota no llega y ella, ¡tac!, y una cosa impresionante. Así que realmente, Paula, sos única, porque la introducción, la densidad que tenía, lo que Paula decía respecto de la academia y el mundo, digamos, político o el mundo del trabajo, esa vinculación que estableció al principio, realmente prefiero hablar de eso y no hablar del otro que quería hablar. Pero bueno, como buen médico me toca el jugo de naranja, descansar y demás. Aprovecho además la ocasión para felicitarlo y desearle lo mejor a nuestro flamante rector, Alejandro. Contás con todos nosotros, incondicionalmente, porque te toca la enorme tarea de estar a la altura de los tiempos, ¿no? Es el problema de un proyecto como la Kennedy, que está a hombros de gigantes, porque para mí los padres fundadores de la Kennedy fueron gente gigante. Y es de ahí el piso, bueno, hasta donde podamos llegar nosotros como generación. Volviendo entonces al tema de hoy. Primero, el protocolo no es que me parece espectacular, me parece realmente fabuloso desde el punto de vista médico. Uno de los grandes problemas es la gente que tiene graves enfermedades. He visto muchísimas veces donde como que su trabajo pasa a ser curarse. Y a veces hay que ser realista y decirle al paciente, mira, tu trabajo durante los próximos meses o a veces años es curarte. O sea, es tu tarea. Porque a veces uno diría, no puede trabajar. Pero este protocolo es como una nueva herramienta maravillosa en la mano de un médico. Les voy a contar un pequeño caso real. Yo tengo un gran amigo que cursa le diagnosticaron en su momento una grave enfermedad invariablemente fatal. O sea, no tiene cura. Y entonces iba a renunciar a su trabajo por el diagnóstico, para estar más con su familia, etcétera. Y yo le dije, mira, no renuncies. No, pero dime, vos que sos médico, me lo decís, esta enfermedad, 2 años. Digo, mira, si hay algo que somos malos los médicos para decir, es cuando una persona va a morir. Esto está estadísticamente demostrado, es como tirar la moneda casi, preguntar al médico. 1. 2. Vos no sabés lo importante que va a ser para vos seguir trabajando. Bueno, hace 6 años que está dando vuelta con la enfermedad, con lo cual todos los pronósticos fracasaron. Y hoy extraña ese trabajo que dejó y que no debería haber dejado. Y los médicos muchas veces no tenemos herramientas para complementar esto. Este protocolo sería una herramienta extraordinaria en ese contexto. Ahora bien, como también de lo que se habló es del trabajo y del teletrabajo, voy a hacer mi aporte médico. Primero, es invariablemente verdadero que el trabajo es salud. O sea, cuando ustedes estudian epidemiológicamente los grupos sociales, invariablemente no tener trabajo o haber perdido el trabajo se asocia a mayor enfermedad, a caída de la esperanza de vida, que se puede cortar hasta 10 años, y aumento de los eventos cardiovasculares. Al punto tal que en una comunidad cualquiera, 2 infartos, ceteris paribus, idénticos, pero una persona está desocupada y la otra no, la persona desocupada tiene 2 veces más riesgo de morir en la guardia.
Y como esto les podría dar muchísimos ejemplos de enfermedades que se agravan con la pérdida del empleo. Voy a hacer un pequeño chiste médico, que entre abogados me da pánico decirlo, porque nosotros le tenemos mucho miedo a los abogados. Sé que es recíproco, pero se nota más de mi lado. Es que ustedes saben que la economía del trabajo estudia solamente a aquellos que quieren trabajar, que consiguen trabajar, empleados, o que no consiguen trabajar, desempleados. Con lo cual no tenemos estadística de aquel que no quiere trabajar. Me parece que ese es el más feliz de todos. Pero bueno, lamentablemente ese es el mundo oscuro de la ciencia. Ahora, no hay ninguna duda de que el trabajo es salud. Con lo cual, este protocolo es una herramienta realmente muy creativa. A mí no se me ha ocurrido nunca pensar en eso, y una gran solución para pacientes que tienen enfermedades importantes. No solo trasplantes. Ya les doy la idea. Extendámoslo a otras enfermedades crónicas, pacientes amputados, hay muchísimas, en las cuales se podría aplicar algo parecido, me parece extraordinario. Además, esto se da en un contexto, que es la Argentina. El trabajo registrado en blanco, privado, en la Argentina no crece hace 30 años. Al contrario, decrece en términos relativos a la población. Así que todo lo que se haga para que aumente la cantidad de gente empleada en blanco, registrado o privado, mejor. Por supuesto que también algún dinero público va a hacer falta, pero también lo dejamos al margen. Ahora, esta herramienta que viene a resolver un problema más que trabajo, porque esta herramienta no viene a resolver un problema laboral, viene a resolver un problema humano, vital, de una persona en la cual el trabajo es algo muy significativo. Bueno, eso ocurre en un contexto de desafíos como pocas veces antes al mundo del trabajo. El primer desafío es demográfico. Cada vez la gente vive más años. Y les traigo otra noticia de la medicina: si no trabajás muchos años, enfermas antes. O sea, casi el 80% de las personas que se jubila, al año siguiente de jubilarse, está arrepentido de jubilarse, se siente deprimido y su salud se deteriora. Y ahora hay cada vez más estudios que evalúan la continuidad del trabajo más allá de la jubilación, y ojo porque el teletrabajo por ahí capaz que tiene mucho que decir en todo esto, viven mejor y son más saludables. El segundo tremendo desafío es indudablemente la inteligencia artificial. El otro día, no quiero contradecir al doctor Isolia porque él es un experto, pero yo estaba en una reunión de un laboratorio muy importante, hablándole a todos sus ejecutivos y los segundos mandos. Y el dueño del laboratorio me dice: mira, decirles algo de que la gente quiera venir a la oficina, porque esto del teletrabajo nos tiene un poco... Y entonces les dije algo, un poco en chiste, un poco en serio. Los trabajos que no requieran el contacto personal, esos trabajos tranquilos, porque van a desaparecer. Los va a hacer una máquina. Pero, y acá viene a favor del teletrabajo, hay muchos trabajos que son teletrabajos, incluso teletiempo, o sea, que son transportes a lo largo del tiempo, trabajos que se hicieron hace 1000 años. O sea, no 1000, pero 800. La verdad que uno ve Giotto de Bondone, Cimabue, esas obras de arte, está ahí el que la hizo, y es como una especie de teletrabajo a través del tiempo, ¿no? O una película. Si uno ve una película de John Wayne, la verdad que es divertidísima verla, y el artista no está mal, la hizo hace 20 o 30 años. ¿Qué quiero decir con esto? La presencia es muy importante incluso en la virtualidad. ¿Cuál será la relevancia de la presencia de alguien que está luchando contra una enfermedad y que heroicamente decide seguir trabajando? Sería como la mejor atención que podrías recibir de una empresa, de una corporación, una organización, que te atienda a alguien que está pasando por ese trance. Vos le vas con tu problemita así chiquito y él te puede decir: mira, si querés yo te cuento de mis problemas, vas a ver. Así que para terminar, quería reflexionar un segundo, si tengo un minuto más, sobre la reciprocidad. Porque cuando uno le busca este tipo de soluciones, utiliza la tecnología en un modo que es opuesto al de las redes sociales. Las redes sociales hoy están hechas para aislar a las personas. Y cuanto vos más tiempo pases solo, y cuanto más tiempo estés embaucado en una realidad que lamentablemente ahora incluso a veces ni siquiera existe,
es más rentable para el sistema. Es un error del sistema, que Dios quiera que se vaya a corregir, pero hay que activamente corregirlo. No les puedo contar la cantidad de estudios que muestran el aislamiento que producen las redes sociales. Acá estaríamos ante lo opuesto. Acá estamos ante una situación donde la virtualidad viene a resolver un problema real de convocatoria que tiene la comunidad. Se lo debemos a los enfermos. Digo enfermos y médicos, se lo puedo decir. Se lo debemos a los pacientes. O sea, la sociedad le debe a los pacientes por un sentido de reciprocidad. Y reciprocidad es una palabra exquisita del vocabulario y tiene que ver con el sentido de la palabra común, que es el origen de comunidad. Uno siempre dice, en realidad comunidad es el origen de común, pero sin entrar en detalles, uno siempre dice, piensa que es lo que es común a todos, lo que es de todos. No. Es común, y su derivado que es comunidad, es la conjunción de 3 palabras. Un prefijo, cum, que en latín quiere decir con, una partícula que es mu, que en sánscrito dicen los que saben, no yo, que quiere decir mío o yo, y así se hereda a lo largo del indoeuropeo en una palabra que era munus, los latinos la llaman munus. El munus era la donación que alguien rico hacía al circo romano para que se haga un espectáculo. No piensen en leones comiendo gente en esta instancia, era mucho antes, era para que la gente tuviese algo que hacer a la tarde cuando no trabajaba. El munus. Pero era también el servicio militar, la ofrenda de lo de uno hacia la comunidad. Y nus, que es un sufijo que significa justamente aquello que tiene proyección colectiva. Sin entrar en un tema que me fascina, que es la filología, les resumo. La comunidad se crea cuando hay donaciones gratuitas de uno hacia todos. Es decir, es algo que surge en la realidad cuando, y lo dice Byung-Chul Han extraordinariamente en uno de sus ensayos, cuando todos ponemos algo absolutamente propio y genuino al servicio de todos. Ahí emerge esta realidad que filosóficamente es un todo de orden que se llama comunidad. Pocas iniciativas uno descubre, y esta es una de ellas, en las cuales se le da la oportunidad a quien muchas veces tiene todo para dar y quiere entregar para que lo haga. Como por ejemplo una persona que tiene que estar 2 años esperando un trasplante y de golpe puede seguir sirviendo a los demás y contribuyendo como pocas personas con ese privilegio a la construcción de una comunidad. Gracias. Bueno, orgullo total por este panel. La verdad que la idea era que tuvieran una visión completa de este tema, desde la gestión universitaria, desde la magistratura, desde la investigación, desde la academia, desde la política pública. No nos privamos tampoco de la medicina, la filosofía. Así que bueno, la importancia de estos proyectos que le damos vuelo desde la facultad es porque tenemos estudiantes que se preocupan, que están interesados en hacer transformaciones sociales importantes. Y este protocolo se lo debemos a Natalia. Natalia, si te querés parar, así te conocen. No, parate, Natalia. Natalia fue quien hizo este protocolo y nos entusiasmó. Nos entusiasmó para que levantara alas, como dije al principio, y nosotros podíamos darle difusión. Elegiste las voces de Adriana, la voz de Adriana para contarlo. Muy buena elección también. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar, porque su presencia valida la importancia de este encuentro. Muchas gracias.